Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Van 6 días desde que comenzó el movimiento de protestas ciudadanas, estudiantiles, sindicales más importante de las últimas décadas en Colombia. Van 3 días desde que el presidente Iván Duque llamó a una conversación nacional para sentar al paro y sacarlo de la calle. Va un día desde la muerte del joven que se ha convertido en el símbolo de esta protesta, Dylan Cruz. Estamos a unas horas de que empiece el segundo paro nacional de estas jornadas convocado para mañana. Y hoy, esta noche, el presidente Duque está conversando solo. Por lo pronto, la muerte de Dylan, luego de recibir un disparo con un arma no convencional lanzada por un policía del ESMAD, marca un nuevo momento, una especie de tercer tiempo de esta protesta en Colombia. Mañana veremos qué tan poderoso es este símbolo y qué evoca dentro del movimiento del paro. Si el diálogo y la protesta pacífica que piden sus familiares o la radicalización que sigue siendo un elemento latente dentro de un sector del paro y de un sector de la fuerza pública y del partido de gobierno. Veremos mañana también qué tan dispuesta está la paciencia de los no marchantes a aceptar que el caos vial en Bogotá se vuelva cotidiano. Mientras tanto, el presidente sigue conversando solo, sin los sectores del paro que se levantaron hoy de la mesa y de entrada rechazan la metodología misma de la conversación. Conversa solo, pero sufre ya el rechazo abierto por querer conversar de los elementos más radicales de su partido, como Fernando Londoño, y el tímido apoyo del líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. La soledad del presidente Duque hace que algunos empiecen a hacer cuentas sobre cuánto le queda de mandato. Más de 30 meses, lleva apenas 15. La solvencia tan limitada como se ha manejado esta crisis empieza a que más de uno tenga dificultades para imaginar cómo puede ser capaz de terminar. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche dejamos la voz de los políticos y nos metemos con los analistas. Laura Gil es analista política, es internacionalista, edita un medio que se llama La Línea del Medio y ha trabajado en temas de derechos humanos, de víctimas. Es un gusto contar con sus análisis, sus opiniones, Laura. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Jan Basset es nuestro mejor analista franco-colombiano. Y no solo porque solo haya uno. Hay es profesor, ¿no? Francos colombianos. Gracias, Daniel. No, pero es que hay muchísimos. Toca que uno te pase los nombres. Pero sí es el mejor. Es el mejor. Escribe en la línea del medio, escribe en Razón Pública, ha trabajado con la misión de observación electoral y es profesor de la Universidad del Rosario en Ciencia Política. Jan, un gusto siempre. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Miguel Fierro es abogado, es politólogo, fue candidato a la Cámara del Centro Democrático en la primera generación de ese partido y desde entonces mira y analiza desde la barrera. Miguel, es un gusto tenerlo acá. Daniel, buenas noches a quienes nos acompañan en la mesa y a los televidentes. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por dónde arranca uno? Yo arranco con la visión un poco de los líderes del paro, con la voz de Diógenes Orjuela, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las voces importantes dentro de esta mesa técnica del paro, que mañana llaman otra vez a un paro nacional. Quienes están en el Comité Nacional de Paro no van a asistir a esos escenarios del diálogo nacional. Nuestra dinámica, hemos dejado claro, no está subsumida dentro de la estrategia y los mecanismos del que el gobierno ha llamado el diálogo nacional. O sea, yo no entendí si esto era un portazo temporal mientras se tramita un poco la consecuencia de la muerte del estudiante que fue atacado por el ESMAD, o si es un portazo definitivo a la misma metodología que ha planteado el gobierno. Bueno, mire, yo lo que creo es que
Empiezo. Primer elemento, creo que es evidente que lo que está pasando en la calle ha superado todas las expectativas que tenía el Comité Nacional del Paro para su paro del 21 de noviembre. Entonces, que ellos son unos interlocutores, no todos los interlocutores, y ellos mismos lo reconocen. Pero, entonces, en eso creo que el comité lo tiene claro. Ahora, del otro lado hay una estrategia de fragmentación. Entonces, ¿qué hizo el gobierno y a qué se estaba refiriendo Diógenes cuando hablaba de el portazo? Es que el gobierno está llamando separadamente a las organizaciones que conforman el Comité Nacional del Paro para que vayan a unas mesas temáticas divididas. O sea, los separan por mesas, sí, y, las, 6 ejes. y las organizaciones están diciendo, no señores, aquí hay un comité del paro que es el interlocutor. Insisto, no es el único interlocutor porque evidentemente lo que está pasando en la calle lleva a que tiene que haber muchísimas vocerías y que el diálogo tiene que ser mucho más amplio. Pero sí es el único interlocutor en el sentido en que puede que no represente a todo el movimiento del paro, pero es el único representante que hay del paro. No hay más. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Es decir, como esto es tan grande y tan difuso, yo hablo con todos y al final no hablo con nadie. Y esa es una estrategia que creo que el Comité Nacional del Paro está contrarrestando. Miguel. Lo que vemos es que aquí habría y no habría una cohesión entre los interlocutores y las personas que se han acuñado la vocería de este tipo de manifestaciones. Hay que ver cuál es el techo realmente de este tipo de manifestaciones. Algunos decían que era el 21 de noviembre, otros que de manera indefinida, algunos niegan los factores exógenos de influencia internacional sobre estas protestas, pero hay que tener en cuenta que el presidente Duque tiene esa amenaza de tener avivamiento en la calle por una sencilla razón. Desde antes de posesionarse, solamente basta con escuchar el discurso de Petro el día de las elecciones de la segunda vuelta. Y el día en que se posesionó el presidente Duque hubo cerca de 80 manifestaciones en paralelo. Lo que hemos visto son ensayos, pero bueno, uno de los prismas de los pilares del Centro Democrático es el diálogo popular. Ya tienen un gobierno sentado, ya se han nombrado personas tan reputadas como el exrector de la Universidad Nacional en algunas de estas razones temáticas. Habría que ver claramente entonces, porque parece que todo no será suficiente. Pero Moisés Wasserman no rechaza ni un, con todo respeto con Moisés Wasserman, pero no rechaza ni una invitación que haga el gobierno. O sea, Comisión de Sabios, ahí está él. Pero yo le cuento gente que ha rechazado. Elizabeth Ungar le ofrecieron liderar la mesa anticorrupción y dijo no, gracias. Ajá. Lo que dice Miguel, y para no meterme en los elementos extranjeros, que ahí nos meten en una discusión que no sé cómo vamos a salir de esa, pero dame el trino de Germán Vargas, Juanse, por favor. Y esta es una visión que se ha traído para interpretar este paro y la dinámica de este paro. Y es, dice él, no se equivoquen, estas marchas y paros, como lo señalé la semana pasada, hacen parte de una estrategia continuada que irá hasta las elecciones del 2022 y cuyo propósito será mantener un clima de agitación que haga muy difícil gobernar. Y esta es la visión, Jan, que dice que más allá de los cacerolazos y de las expresiones ciudadanas, aquí hay una estrategia política, Miguel le pone el nombre de Petro, que es la que está detrás de todo este movimiento. Y esa es, digamos, una visión de entrada importante a la hora de analizar cómo lo que está pasando. Sí, yo creo que realmente no es una visión acertada, y yo creo que Centro Democrático, al graduar a Petro del responsable del paro, lo van a terminar de graduar finalmente en el vencedor del asunto si sigue así. Yo no creo que Petro tenga mucho que ver con este paro. Incluso al principio del paro estaba un poco descolocado, digamos, no había peleas, digamos, entre él y los representantes del paro nacional, porque él quería que el paro fuera indefinido y los del paro nacional pues parecían mucho más moderados. Entonces me parece que poner a Petro como el gran estratega que hay detrás de este paro me parece completamente desacertado. Yo creo que en realidad el paro no es de nadie. Yo creo que muchos lo han dicho, y es por eso que es tan importante, me parece, este tema del diálogo, digamos, que propone el gobierno, pero me parece que hay una confusión. Y es que este diálogo, o sea, esta conversación nacional que propone el gobierno no puede ser para terminar el paro.
Son dos cosas distintas. Una cosa es la negociación del pliego que presenta el Comité del Paro Nacional y para terminar el paro hay que negociar esto. Otra cosa después es el diálogo, es esta conversación nacional para tratar de fijar una agenda un poco más amplia, con sectores mucho más amplios, porque lo que se expresó en el movimiento de hoy efectivamente desborda lo del paro, pero son dos tiempos y dos cosas que hay que separar, ¿sí? Sí. Y yo creo que ahí lo que vimos y la razón por la cual los del Comité del Paro no quieren negociar en este escenario, en este momento, es porque efectivamente sienten que ahí no los tratan como los interlocutores Claro. que tienen que ser. Les voy a poner algunas de las 13 puntos que trae el Comité del Paro. Es obviamente una propuesta maximalista al inicio de una conversación. Parece un proyecto de gobierno de un candidato opuesto a Iván Duque y eso hace que sea difícil de entrada. Retirar la reforma tributaria en curso. Y ahorita podemos hablar de esto porque hoy el presidente presentó, digamos, la ponencia de la reforma tributaria con un apoyo variopinto de algunos sectores políticos, aunque sin grandes cabezas. Derogar el decreto del holding financiero, el decreto que el gobierno expidió ayer. En un momento, esto es simplemente juntar una cantidad de empresas del Estado, una movida que algunas personas temen sea un paso anterior a una privatización. Esa es difícil. La tercera, disolver el ESMAD. Obviamente tiene que ver con la muerte de Dylan Cruz. No reforma pensional ni reforma laboral. No privatización de empresas del Estado, cumplimiento de los acuerdos del gobierno con los estudiantes, indígenas, campesinos y trabajadores, la implementación de los acuerdos de paz y el trámite del paquete anticorrupción. A ver, es un punto de comienzo, pero es difícil ver cómo puede avanzar. Pues yo pienso que en algunos puntos se podría avanzar. Ya se avanzó. A ver, digamos, ¿qué pasó hoy? Lo que pasó hoy es que la metodología que propone el gobierno es una metodología que no es aceptable. Nadie votó la puerta. Yo entiendo que nadie votó la puerta, que lo que pasó fue que se presentaron propuestas contrarias y quedaron de ver qué iba a pasar mañana y pasado. Sí. Yo creo que en algunos puntos se puede avanzar. Mañana hay una nueva medición de fuerzas. Mañana hay una nueva medición de fuerzas. Ahora, digamos, el 21 de noviembre fue la primera medición de fuerza. Uno hubiese esperado que el 21 de noviembre por la noche el presidente hubiese convocado al comité de paro para tratar de evitar lo que sucedió después. Entonces mañana decir que como va a haber otra medición de fuerza, vamos a esperar si se sientan o no, pues uno ya no se atreve a decirlo, porque lo lógico no es, la sensatez no parece estar imperando en Palacio hoy en día. Entonces, yo creo que la medición de fuerzas mañana puede ser peor que la del 21 de noviembre para el gobierno. En esos puntos, tú preguntas, sí, es maximalista, pero hay cosas en las que se puede avanzar. Yo entiendo, disolver el ESMAD es maximalista, pero conversar sobre por qué se están dando los abusos policiales, que es algo que une a todo el país. O sea, aquí no es una minoría que no quiere hablar de eso. Hasta los defensores del gobierno saben que hubo evidentes abusos policiales que hay que controlar. ¿Por qué no se va a poder hablar de eso? Y les voy a traer una razón de por qué no se puede hablar de eso. No la digo yo, la dice Fernando Londoño. Es uno de los miembros fundadores del Centro Democrático, una voz influyente dentro del ala más a la derecha de ese partido. Lo que yo estoy pidiendo es que gobierne. Y que si no puede gobernar, sino que se quiere dedicar a conversar, lo que es una alternativa. Dice, no, yo gobernar, no, yo quiero sentarme a conversar. Lo que me gusta es estar en las mesas gobernando. Que entonces pida una licencia mientras alguien gobierna. Lo que estoy diciendo es que alguien tiene que gobernar. Y si el presidente Duque no quiere, está ocupado en muchas conversaciones que tiene, alguien tiene que estar al mando de esto. Esa fue la explicación de una afirmación anterior, y era que básicamente pidiera una licencia y dejara que Marta Lucía Ramírez gobernara. Entonces el presidente está entre estos dos polos, solo, en la mitad. Nadie quiere hablar con él de un lado y nadie quiere que hable del otro lado. Pues es que en los partidos políticos también hay vertientes.
Algunas serán disidentes frente al tema del gobierno, otras podrán tomar afinidad, o sea, me parece que esa discusión es legítima, pero pues ya se está hablando un tema de agenda país en este tipo, pero acá hay puntos que no se han colocado. Sería muy interesante que se hubiera manifestado también una reforma a la justicia. Creo que los hechos de esta señorita EPA Colombia sobre cómo está funcionando el sistema judicial, ese excesivo garantismo que protege más al delincuente que a los ciudadanos y a los bienes públicos, también debería ser... ¿Usted le quiere sumar una reforma a la justicia a esta...? Pero es que esto es una necesidad desde mucho antes de este gobierno. Juan Manuel Santos fracasó sobre ese particular, el gobierno anterior pues también había fracasado, entonces esto es un tema frente a eso. No son los gobiernos que fracasaron sobre la reforma judicial, es la Constitución del 91 que fracasó sobre eso, porque lo que impide la verdadera reforma judicial es un mecanismo constitucional en la cual la clase política no quiere renunciar y no hay manera constitucional de poder hacerlo. Pero Miguel, ¿y usted cómo ve el tema dentro del Centro Democrático? La voz de Fernando Londoño siempre ha sido una voz radical. Las trizas que lo hicieron, obviamente, un motivo de la campaña presidencial permanente. ¿Pero usted cree que esta voz tiene un asidero fuerte? ¿Cree que es minoritaria, marginal? Pues es una voz que está representada en un plebiscito que se lo robaron y que no está sobre la mesa en esta conversación. ¿Usted comparte esa voz? Sí, claro que sí. Frente al punto de que se robaron el plebiscito. No. La voz de que Duque debería dejar, es decir, que Duque no debería conversar, sino que debería gobernar. Pues es que uno de los elementos, uno de los pilares del Centro Democrático es el diálogo popular, y lo popular no solamente está hacia un sector propio de un partido, sino en función de un solo país. Solamente insisto, hay que extender un poco más el tema de la agenda. Importante que hubieran colocado si el país quiere también otra discusión con base a lo del acuerdo, porque pues es indignante que los excombatientes que hayan estado incursos en delitos sexuales contra menores de edad estén amarrados todavía al delito, ni siquiera para este proceso, sino para los próximos. Entonces, yo creo que es un tema de necesidad país también ser generosos, ya que pues hay como un buffet que están colocando sobre la mesa sobre los temas, incluso ese tema del holding, que pues, como usted lo mencionaba, como que está como reciente, posterior al 21 de noviembre, entonces sí como tener una gran conversación nacional en todo el sentido de la palabra. ¿Hay que añadirle platos al buffet? Yo creo que los ejes que propone el presidente son bastante amplios y que hay formas, digamos, dentro de estos ejes de introducir cosas. Entonces a mí me parece que sí se puede. Y por lo demás, un diálogo nacional tal como lo propone Duque, claramente su modelo, por lo menos para mí es claro, es Macron y su negociación con los chalecos amarillos. Y un diálogo nacional, digamos, no, es un poco una combinación de todas las formas de diálogos, ¿sí? Y entonces ahí hay que hacer muchísimas cosas, hay que hacer mesas de diálogo con las organizaciones, dijo el presidente, las organizaciones, las regiones y los ciudadanos. Todavía falta mucho por definir acá, los ciudadanos cómo va a ser, ¿sí? Va a ser como en el caso de Francia, mesas regionales con ciudadanos sorteados. Puede ser un mecanismo interesante. Entonces, bueno, hay muchas cosas que definir ahí, no solamente sobre los temas, sino sobre los mecanismos, sobre los métodos y sobre lo que esperamos de este tipo de diálogo. Por eso se le ha reprochado mucho al presidente de que eso va a durar 4 meses. Sí, es que es un proceso complicado, pero entonces, repito, no hay que pensar en eso como el mecanismo para poner fin al paro. Eso es una cosa coyuntural que hay que hablar con los organizadores del paro. Pero si queremos hacer una cosa mucho más importante, incluyente, profunda después con este diálogo que propone el presidente, entonces hay que empezar seriamente a pensar esta metodología. Déjame y te pregunto una cosa adicional. ¿Están los sectores del partido de gobierno dentro de los temas del partido de gobierno? Parecen ausentes de esta discusión. Bueno, hay el tema de crecimiento con equidad, ahí sí, hay cosas que son del programa de Iván Duque. Yo creo que de todos modos no son temas cerrados, son bastante amplios y ahí caben muchas cosas. Nos vamos a la primera pausa, nosotros ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo que va a pasar mañana con la nueva convocatoria al paro, de lo que ha pasado en estos días con el llamado a una conversación nacional que todavía no cuaja, y hablamos hoy, por supuesto, de la muerte de Dylan Cruz, el estudiante de 18 años, quien murió luego de ser atacado por un policía del ESMAD, quien le disparó con un arma no convencional, una recalzada que llaman. Yo hace 7 años escribí una columna en El Espectador sobre un caso similar. Tengo en la línea ahora mismo a Ana Benilda Ángel, la mamá de Óscar Salas, quien fue asesinado por el ESMAD hace más de 2006, hace 12 años, 13 años. Ana Benilda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, sí señor, muchas gracias. Y esta noche volvemos a recordar el caso de Óscar, porque esto ya había pasado y yo quiero que usted me cuente un poco qué fue lo que pasó y que estamos viendo de nuevo otra vez ahora mismo. Pues tristemente se repite la historia en este país. Lamentablemente con estos hechos se afloran todos los casos que han venido sucediendo y que siguen en la impunidad. Óscar fue asesinado el 8 de marzo del 2006 en una protesta precisamente en contra del TLC en la Universidad Nacional, y era el Día de la Mujer. Y él murió a causa de un arma no convencional, las llamadas recalzadas del ESMAD. ¿Usted nos puede explicar un poco qué es lo que se sabe de cómo sucedió la muerte de Óscar? Sí, pues según el testigo que hubo en ese momento, fue asesinado con un arma no convencional, con un true fly que llaman ellos, que es una recalzada que queda después de disparar los gases lacrimógenos y las vuelven a retacar con pólvora, con chaquiras, con parafina, con cartón, y esto es disparado en el rostro de los muchachos. ¿Por qué digo que en el rostro? Porque casualmente todos son asesinados en el rostro, en sus ojos, en su cráneo. Y esto sucedió en el año 2006 y sobre todo yo quería hablar con usted esta noche porque esto podría ser un poco, y esperemos que no, el espejo de lo que suceda en el futuro con el caso de Dylan Cruz. En su caso, ¿cómo ha avanzado frente al proceso judicial? Lastimosamente la justicia en este país no sirve para nada. Realmente no ha pasado nada, ni en el caso de Óscar, ni en ningún caso de ningún muchacho. Todos han quedado, en el momento todos están en la impunidad. Pues rogarle a Dios que el caso de Dylan sea la excepción y que todo salga a la luz. Usted fue muy valiente después de la muerte de Óscar y salió a denunciar. Cuénteme cuáles son las consecuencias de haber salido a buscar justicia por la muerte de Óscar Salas. Las consecuencias, las amenazas, la pérdida de lo poco que teníamos, de nuestros empleos, de nuestro trabajo, de nuestros negocios, e incluso el estudio de mi hijo, el mayor, que estudiaba en la Universidad Nacional. También por amenazas tocó retirarse de la universidad, y todos los que estábamos como familia nos tocó desplazarnos de la ciudad porque las amenazas fueron bastante agobiantes. ¿Usted tiene alguna esperanza de que la atención que ha generado el caso de Dylan se traslade a los casos anteriores? Al menos 12 estudiantes asesinados desde que el ESMAD se conformó en 1999. Pues sí, las esperanzas nunca se pierden realmente, pero también le queda a uno ese desazón de saber si sí va a haber justicia o no va a haber, porque pues sigue uno escuchando en las noticias que la policía sigue defendiendo su entidad, como es el ESMAD, y siempre pues dicen que no lo hacen de adrede, sino que son accidentes, pero realmente no es un accidente. Los colombianos no somos bobos, los colombianos no somos ciegos, y nos damos cuenta que siempre que hay un paro, que hay una marcha, siempre sale un muerto, sale un herido, y no solamente uno, muchos, porque en este momento pues desafortunadamente Dylan, que a propósito pues
si la familia me llega a escuchar, les mando un abrazo, una fortaleza, y que yo no les puedo decir que no sientan, porque realmente eso es mentira. Yo llevo 13 años llorando a mi hijo y nunca lo he dejado de sentir, y el dolor nunca pasa. Pero sí les mando mi energía desde aquí, mi fortaleza, para que soporten este dolor que es tan devastante. Ana Benilda, muchas gracias por contarnos su historia, por seguir detrás de que haya justicia, y le mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por invitarme. Y entonces esa, digamos que podría ser una película de lo que podría pasar en este caso. No es un caso aislado y nos pone de nuevo en la discusión sobre cómo se lleva a cabo la protesta social en el país. Yo tengo la sensación de que aquí hubo una protesta que fue bien manejada, excepto en este caso, es decir, es un caso aislado, pero no es un caso aislado dentro de una sistematicidad de uso de armas no convencionales dentro del ESMAD, y eso es tal vez lo que debería ponerse mejor en discusión acá. Mire, puede ser que el papel aguanta muchas cosas. Puede ser que si uno revisa los protocolos que yo no conozco, los protocolos estén conformes a las normas, a los estándares internacionales. Lo cierto es que lo que acaba de describir Ana Benilda y lo que se sospecha que pasó con Dylan es que reusan los residuos de balines anteriores. Eso está prohibido, o sea, eso no se puede hacer. Y pues eso es una cuestión grave que requiere que las autoridades tomen las decisiones más drásticas inmediatamente. Ahora, yo creo que con el ESMAD hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo porque en Cauca un chico perdió un ojo también por lo mismo. No lo mataron, perdió el ojo, perdió un ojo. ¿Y cuántos chicos, cuántos menores hay que han perdido ojos por el mal uso de estos proyectiles disuasivos no letales del ESMAD? Creo que hay un problema de fondo, y además creo que en este caso, tú dices, la situación ha sido relativamente bien manejada. Yo difiero en esto. Yo creo no solo que no fue bien manejada, pero que además mostró la indolencia del gobierno, porque el hecho que tuviera que morir clínicamente este muchacho, que todos sabíamos que por respeto a las familias no lo expresábamos, pero todos sospechábamos que tenía muerte cerebral desde las primeras horas, y nos guardábamos silencio por el sufrimiento de esta familia. Todos permanecieron en el gobierno en el mayor silencio, ¿no? Hasta que murió, y entonces todos empezaron a decir que lo lamentaban, cuando nadie tuvo la decencia de coger el teléfono, llamar, expresar, lo mismo que con los menores del Caquetá. Nancy Patricia fue a la clínica, estuvo con la familia, y yo lo que ponía era un espejo, por ejemplo. Entonces, en el espejo de Chile, ahí entiendo que 200 personas que han perdido... 300. Hicieron una marcha, todos sin ojo, marchando, una protesta para que tienes vieran. más de 20 muertos, obviamente una protesta que ha sido distinta, pero tienes 20 muertos. En Ecuador había 5 muertos después de 3 días. En este caso hay desafortunadamente un primer muerto, pero es uno. Y entonces, de nuevo, no sé si es un caso aislado, pero hay aparentemente una sistematicidad, no solamente en el uso de armas no convencionales, sino en la persecución de las personas que buscan justicia después. Aquí hay que tener en cuenta que casos como el de doña Ana Benilda hay muchos, pero no solamente con ocasión a los excesos del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. También hay que reivindicar, primero exigir justicia. Ya desde 2006 ya debería haber un pronunciamiento judicial, y por supuesto pues esa señora pues tendría que haber hecho uso de todo lo que corresponde en cuanto pues a la reparación integral de perjuicios que le hubiera ocasionado, etcétera, etcétera. O sea, que no haya pronunciamiento de la justicia preocupa, y eso es una razón más para pedir una reforma a la justicia. Pero también hay que mirar también las cosas por el otro lado. Hay que ver que en estas protestas también hay más de 300 policías que han sido heridos
Entonces hay que ver cuáles son las fundamentaciones de los que incitan hacia las marchas. Vemos De acuerdo, pero las exigencias de responsabilidad son distintas también, ¿no? A la fuerza pública pero es que se le exige un estándar superior. La dignidad humana es tan importante para la familia de Dylan, para la familia de doña Ana Benilda, como los policías que han sido heridos. Escuchamos el relato conmovedor de un policía que perdió un ojo, sí. de eso no se habla, y diciendo que los manifestantes que lo estaban agrediendo celebraban como gritar un gol. O sea, ¿en qué país vivimos? Porque no existe... ¿Por qué también se genera esa indolencia por parte de otros sectores que con mucha vehemencia, como lo tenemos que hacer todos, rechazar actos como los de Dylan y demás, no lo hacemos también con la fuerza pública? Entonces, en Chile también hablo con propiedad porque también resido en Chile. Han quemado carabineras y no ha habido el mismo rechazo ciudadano sobre el particular. Entonces, como que unos muertos importan, unos heridos sí y otros no. A ver, y aquí en Colombia, no sé si el espejo francés tal vez me sirve ahí. Hay una discusión extraña alrededor de la protesta, y entonces cada vez que hay un vidrio roto parece que se deslegitimara toda la protesta, cuando uno ve unos países como Francia, donde salen y vuelven nada todo. Y no sé si tienen estas mismas discusiones. Sí, los tenemos ahora porque es un poco lo mismo. Hay una tradición muy fuerte de protesta en Francia, pero lo que pasó con los chalecos amarillos pues se salió totalmente de los parámetros de violencia que hay en protestas. Yo creo que aquí es muy importante, de hecho, tocar este tema en este famoso diálogo, creo yo, contrariamente a lo que dijo Diego Molano ayer, porque me parece que es la amplitud que ha tomado este paro tiene mucho que ver con un mal manejo, estoy de acuerdo con Laura, de la protesta social, digamos, y una represión excesiva. Hay una pregunta más allá de los protocolos del ESMAD: ¿quién dio la orden el sábado de disolver unas protestas? Había una orden generalizada en toda la ciudad, había unas concentraciones y hubo una orden que presume uno venía o de la alcaldía o de la presidencia para disolver todas esas marchas. Eran marchas pacíficas. Entonces, eso y una cosa, tenemos todos celulares ahora. Lo que pasaba hace 15 años se quedaba en rumores o no se sabía muy bien. Ahora, en tiempo real, empiezan a salir todos los videos de cualquier abuso que se presente, sí. Y eso aumenta la polarización, aumenta la agresividad de los manifestantes. Entonces, por eso yo creo es que hay que reformar un poco esos protocolos y hay que tener mucho cuidado en el manejo de la represión, sí, de la protesta. Yo he llegado a tal punto con los videos que estoy volviendo a leer La Sociedad del Espectáculo. Sí, pero un espectáculo muy perverso. Me voy a la pausa, nosotros ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del paro que habrá mañana, hablamos de la propuesta en medio del paro para reformar la reforma tributaria del gobierno, de reforma tributaria 2.0, Juanse, por favor. Entonces el presidente lanzó hoy, rodeado de varios congresistas, esta propuesta triple para sacar adelante la reforma tributaria que, recuerden, debe aprobar el Congreso antes del final de este año, si no, como por los efectos de la Corte Constitucional, no tendremos reforma tributaria en el 2020. Entonces, 4 puntos. De devolución del IVA, esta es una propuesta interesante que ya se había hablado, una devolución de 120.000 pesos cada 2 meses a cerca de 3 millones de personas. Esta es un subsidio enorme para las personas más pobres de la sociedad. A cambio, todavía no sabemos si de un incremento tal vez en el IVA para que esto cuadre en las cuentas de recaudo. Reducción del aporte de pensiones de salud del 12 al 8% en 2020 y a 4% en el 2022. Duque está buscando a los pensionados que se le habían ido con el paro. 3 días sin IVA. Enero, julio y octubre, esta es una propuesta de populismo económico que ya se había discutido durante la campaña presidencial, y una sobretasa a las entidades financieras. A costa de Luis Carlos Sarmiento, el presidente busca ganar algo de popularidad. A ver, y entonces aquí viene la mecánica de que hay muchas bolas en el aire de aquí al final del año. Uno tiene la urgencia de pasar la reforma tributaria, tiene la urgencia de sacar a la gente de la calle y tiene la urgencia de iniciar esa conversación nacional. ¿Cómo vio usted la bola en el aire de la reforma tributaria, Laura? No, yo creo que debería haberla postergado. Y lo digo a conciencia. Yo sí creo, o sea, yo no marché el 21 de noviembre en contra de la reforma pensional ni en contra de la reforma tributaria. Yo marché por otras razones. Eso fue
diversas expresiones. Yo marché por el acuerdo de paz, pero yo no estoy en contra en que en Colombia, o sea, yo entiendo que en Colombia haya que hablar de una reforma a las pensiones, que haya que hablar de una reforma, de volver los impuestos menos regresivos de lo que son hoy en día, pero lo que creo es que en un momento como este, un presidente tiene que elegir. O elige la cohesión social para recuperar algo de estabilidad política, o elige la ortodoxia económica que dictan los técnicos. Entonces, pero que está bien sacrificada en esta nueva reforma tributaria. Bueno, sí, depende un poco también, digamos, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo que te quiero decir es que hay que elegir. Y en un momento en que estoy hablando de un diálogo nacional, ¿cómo voy a hacer una reforma del calibre de estas sin ponerlo a discusión, sin hablar, sin por lo menos mostrar la voluntad de diálogo? Yo creo, y mañana hay una reunión a las 9 de la mañana en el despacho del presidente del Senado, que citó a los 14 voceros de los partidos y al Comité del Paro. Lidio García, y yo del Partido creo Liberal, que de ahí puede salir la decisión de retirar la reforma. A ver, y Lidio García ya venía hablando de esto es de un trino de ayer, creo que es. Lidio García es el presidente del Senado del Partido Liberal, cercano a César Gaviria. El Partido Liberal, si quieres me puedes traer el trino, porfa. Un partido que tiene la llave de las mayorías en el Congreso de la República. De manera respetuosa pido a los ponentes de la reforma tributaria y congresistas de la Comisiones Tercera de Senado y Cámara suspender su estudio hasta tanto no escuchemos a los líderes de la protesta social. No lo hicieron, de hecho estaban los de las comisiones en Casa de Nariño con la presentación de eso, pero aquí digamos que nos pone a hablar del elemento político que hay detrás y de cómo están haciendo sus cálculos los partidos políticos que finalmente tienen la llave de las reformas en el Congreso, Jan. De hecho, hoy se hundió una propuesta de la oposición, creo, de archivar directamente la ley de financiamiento. Entonces, eso... Hay todo un juego de presión, digamos, entre los partidos en el Congreso sobre este tema. Yo creo que, bueno, las propuestas ahí que Duque incluyó, yo creo que son quizás la primera señal, esto y el hecho de retirar también la reforma laboral, ¿no? que el senador Uribe la retiró hoy día. Yo creo que es parcialmente. Bueno, lo que no le gustaba. Las cosas más polémicas, sí. Yo creo que es la primera vez que tenemos realmente una concesión sobre puntos del pliego del Comité del Paro. Yo creo que es algo que hay que decir también, ¿no? Entonces, a pesar de que no se hablan, hay, digamos, tentativas de mandar señales. Yo espero que en algún momento se sienten a hablar. Yo no veo tan complicado, digamos, llegar a acuerdos sobre este pliego, porque hay, de hecho, algunos acuerdos. Ya dijo el gobierno que no quería reforma pensional. Finalmente, bueno, yo creo que sí hay posibilidades, y ahí yo veo, digamos, señales de Duque que está listo a hacer concesiones. A ver, Miguel, el diálogo social ha sido una de las bases del Centro Democrático, si bien es más reconocido por el tema de la seguridad, pero yo creo que debe haber como una reflexión dentro del partido acerca de por qué se desconectó de esa parte de la sociedad que hoy está insatisfecha, más allá de Petro. Más allá de Petro, por supuesto. Este gobierno ha mantenido la dinámica a través de los talleres Construyendo País, de llevar a cabo nuevamente conectarse con la gente. Es que si no observamos lo que ha llevado el presidente Duque de visitar nuevamente a las regiones, eso es algo que no se puede desconocer. Pero evidentemente no ha funcionado, porque entonces ha estado en todo el país y hay que reconocerle que se gasta los sábados de él y de todos sus funcionarios recorriendo Colombia, pero le salió gente en Neiva, le salió gente en Ibagué, le salió gente en Cartagena, le salió gente en Barranquilla, en Medellín. Las personas que no salen no cuentan. Habría que preguntar, digamos, esa relación aritmética a la inversa si no cuentan, porque pues si solamente se va a decir que el país es el que está en la calle y todo, entonces las personas que no hemos marchado, los que no pueden marchar mañana, entonces, ¿en qué país están conectados realmente? Sobre la reforma tributaria, pues nunca va a ser popular una reforma tributaria, pero en los puntos que hemos destacado, hay que ver que cualitativamente acoge
muchas de las necesidades de las demandas sociales de la protesta, ¿no? Sobre las arengas, que hay que colocar impuesto a la riqueza, que cobrarle más impuestos a los ricos. El último punto que se mencionó es algo que no es menor. Pues ya lo tenía la reforma, la ley de financiamiento, Correcto. Un incremento a las personas naturales. El tema de la devolución del IVA durante 3 años, eso es una manera que ocurre también en otros países donde se organiza el comercio y pues perfectamente los ciudadanos podemos prepararnos para hacer compras ese día, ahorrarse el 19% de algún producto que esté grabado. Digamos, eso creo que no es un hecho menor. bastante antitécnica. Pero pues ha Súper funcionado en otros antitécnica. países. Ha funcionado en Para otros países. evadir impuestos y bajar el recaudo. Pero pues, ¿quién es el que lo compra? ¿Quién es el contribuyente? Entonces, nos quejamos de un IVA que cualitativamente creció, no en este gobierno, sino en el gobierno de Juan Manuel Santos, que pasó del 16 al 19%, donde no se hicieron ese tipo de paros, de concertaciones. Entonces, pasar una cuenta de cobro tan postergada, hay que preguntarnos eso. Pues yo sí creo que la vida es injusta, pero creo que es evidente que este presidente perdió la confianza. Si estuviéramos en un régimen parlamentario, ya se hubiese caído y estaríamos llamando a nuevas elecciones. Estamos en un régimen presidencialista, no tenemos válvula de escape. No hay. Algunos regímenes presidencialistas, como el francés, pueden hasta buscar alguna fórmula. Nosotros no tenemos válvula de escape frente a un gobierno tan débil como el que estamos viendo ahora. Déjeme, yo me voy a la pausa y les pregunto cuando regresemos, si vamos 15 meses de gobierno y faltan cerca de 34, ¿cómo es que vamos a terminar? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del paro de mañana y de los 34 meses que quedan de este gobierno, 34 meses que algunos ven como largos, con pocas salidas. A propósito de esta sensación, está hablando ahorita, o habló hace poco, el presidente Iván Duque, está esta noche en el Congreso de Fedegan, de la Federación de Ganaderos, y dice esto. Como presidente no he hecho nada distinto que cumplir el programa de gobierno que fue respaldado por más de 10 millones de votos. Este es un gobierno de palabra y que puede mirar a los colombianos a los ojos y decirles que no favorecemos contubernios que afecten recursos públicos. A ver, Jan, el 34 meses, que hice la cuenta yo, van 15. No parece fácil, digamos que la salida de esta crisis no parece fácil recobrar el rumbo, pero ¿cómo la ve usted? Yo veo en este tuit en particular una especie de terquedad ahí con un argumento que me parece profundamente perverso y es: yo he sido electo, entonces hago lo que se me da la gana durante 4 años o lo que he dicho en el momento. La democracia no es esto, ¿no? Uno no gobierna solo. El Congreso también ha sido electo por 4 años, ¿sí? Y en el Congreso Centro Democrático, que el partido de Duque tiene menos de 20% en el Senado, ¿no? Entonces, tiene que también gobernar con otros, tiene que negociar, tiene que al fin y al cabo que hacer política. Y el gran problema de Duque es que no es, digamos, más un tecnócrata, no le gusta hacer política, considera que está mal, considera que eso es corrupción y mermelada o no sé qué, pero tampoco tiene fórmula alternativa y eso es un poco lo que nos tiene donde estamos, ¿sí? Entonces, usted usa la palabra terquedad y creo que habíamos, digamos, analizado distintas facetas de Duque, pero su terquedad es algo que empieza a surgir como una constante. Yo no sé si usted lo siente, Miguel, alrededor de la incapacidad de escuchar voces nuevas, de tomar, digamos, acciones distintas. Pues es un presidente que ha ido incluso a las zonas campamentarias, que hizo a trizas el acuerdo como se vislumbraba, para lo cual pues también tenía un mandato, porque pues habría que ver, desentrañar la voluntad de cerca de más de 10 millones de electores, que tenían también un mandato desde el plebiscito, que pues esta cicatriz no es fácil de reparar, porque si hubiera sido a la inversa sería el caldo de curtido. Pero sobre el tema del Congreso es algo muy importante examinar y habría que reconocerle al gobierno que pues no acabó con los cupos indicativos, con lo que se llama la mermelada y demás, y tiene un desafío semejante a lo que tuvo Antanas Mocus en su primera alcaldía. Un outsider, bueno, tú que pues por la estructura política no lo podemos definir como tal, pero de tratar de gobernar o asumir un mandato rompiendo las lógicas políticas, este tipo de prácticas,
Ahí hay un avance cualitativo en la lucha contra la corrupción y eso no se puede desconocer. Pero usted lo dice bien, habría que reconocérselo y nadie se lo ha reconocido. La lucha contra la corrupción sigue siendo una de las banderas que saca a la gente a marchar a la calle. Después de que uno trató eso 15 meses, habría también que pensar que no está funcionando. Habría que ver, es que el tema del Congreso es el ejemplo claro, porque dentro de las instituciones que más gozan de rechazo por parte de la ciudadanía, el Congreso pelea la pole position. Entonces, desmarcarse de estas lógicas políticas, ahí, pero coincido con el profesor en el sentido de que pues habría que ver una alternativa para poder llevar a cabo esta circunstancia y sacarla adelante para cogobernar, ¿no? Hay Laura, gente pensando, ¿cómo sería un gobierno de Marta Lucía Ramírez? Yo lo único que digo es que tú hablas de terquedad del presidente. Yo creo que el presidente, además de terco, es ciego, sordo y mudo. Y creo que la terquedad no es solo del presidente, sino de quienes lo defienden. Porque no están viendo esto de que la vida es injusta, porque obviamente en Colombia hay problemas estructurales y le caen a Duque, y él hace tanto por el país y la gente no se lo reconoce. Ese discurso es el que está llevando a que la gente todavía se angustie más, se rebele más. Yo no sé cómo hizo Duque. Hay un antes del 21 de noviembre, hay un después del 21 de noviembre. Antes del 21 de noviembre, nadie, y esto sí lo puedo asegurar, nadie se planteó la posibilidad ni siquiera de que pudiera pasar o de exigir la renuncia de Duque. No se planteó, no se planteó. Yo no sé cómo hizo él, pero logró que la conversación de una reforma pensional y una reforma tributaria se volviera la conversación sobre su continuidad. Eso me parece que es una manifestación de su mal manejo y de su incompetencia, y creo que tiene mucho que ver con este discurso. Ahí está en Fedegan, o sea, hablando yo con yo, diciendo yo hice todo bien, yo hice, y ustedes no lo ven, pedazo de imbéciles en este país que no lo ven, y es lo que está diciendo realmente esta noche. Dame el trino del Centro Democrático. Uribe le cancelaron la cuenta de Twitter y eso parece que le hubiera robado su voz, pero realmente es que hay algo más ahí, hay tal vez una ausencia que empieza a ser notada por muchas personas, y yo creo que por eso sale este trino del Centro Democrático. El Centro Democrático expresa su respaldo absoluto al presidente Iván Duque y a las decisiones del gobierno. Confiamos en las instituciones como fortaleza del Estado y en la vía de las soluciones por consenso, en particular para fortalecer la agenda social y la economía fraterna. Y ese es un trino como de un Centro Democrático que también siente que Duque podría no terminar. Yo creo que es una respuesta a Fernando Londoño, básicamente, ¿no? ¿Y Uribe? ¿Y el silencio de Uribe? Uribe sí, como... Yo creo que bueno, el hecho de haber retirado la reforma laboral es de pronto una manera de ayudar al gobierno, no sé. ¿Pero usted ha escuchado una expresión abierta de apoyo al gobierno del senador Uribe, Miguel? Sí, por supuesto, todo ¿Sí? Pero antes del durante 21. 15 meses. Pues sí, antes del 21. Ahora no. Pues que le quitaron lo que usted dice, su voz, que es Twitter. Pero sí. tiene los noticieros, la radio, la televisión, existimos nosotros. No. Si alguien lo ha apoyado es el expresidente Álvaro Uribe, Antes. por supuesto. Lo sigue apoyando porque sigue siendo el jefe natural del Centro Democrático. Me voy con eso. Muchas gracias a ustedes por tratar de ayudarnos a entender qué es lo que está pasando, lo que va a pasar mañana. Mañana paro nacional. Estaremos aquí en el canal Red Más con todas las noticias y el cubrimiento de esa jornada. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.